En medio de una boda llena de luces y música, Diego vio a su ex y a la niña de 6 años que, por su rostro, parecía llevar su misma sangre. El salón del hotel parecía suspendido fuera del tiempo. Las arañas de cristal derramaban una luz cálida sobre las mesas vestidas de blanco, las copas tintineaban con una elegancia casi irreal, y desde algún rincón, un cuarteto de cuerdas dejaba caer una melodía suave que flotaba entre las risas de los invitados. María López cruzó la entrada despacio, como si cada paso le exigiera más de lo que estaba dispuesta a admitir. Llevaba un vestido verde profundo que le marcaba la silueta con sobriedad, el cabello recogido con cuidado y una expresión serena que no alcanzaba a esconder la tensión en la mirada. A su lado, Liliana caminaba con ese entusiasmo inquieto que solo tienen los niños cuando todo les parece maravilloso y nuevo. «Mamá, mira esas flores», susurró la pequeña, apretándole la mano con emoción. María bajó un poco la cabeza y le acomodó un mechón detrás de la oreja. «Sí, mi amor, son preciosas». Pero no estaba mirando las flores, estaba mirando el salón entero, como si algo invisible la empujara a reconocer un peligro antes de verlo. Había viajado desde Kuala Lumpur solo por la boda de Raquel, su amiga de la universidad, y aún así, desde que había puesto un pie en el hotel, sentía esa punzada extraña en el pecho, una incomodidad antigua, como si el pasado, en lugar de quedarse atrás, hubiera decidido seguirla hasta allí. Liliana soltó su mano de golpe. «¡Chocolate!». La niña había descubierto la fuente junto a la mesa de postres y ahora sus ojos brillaban como si acabara de encontrar un tesoro. Liliana, espera, dijo María, pero ya era tarde. La pequeña avanzó con esa decisión temeraria de los niños, esquivando piernas, faldas y camareros, atraída solo por el reflejo oscuro del chocolate cayendo en cascada. María fue tras ella, intentando abrirse paso entre los invitados, pidiendo disculpas con una sonrisa tensa, hasta que el corazón le dio un vuelco. Liliana chocó con alguien. No fue un simple tropiezo, fue un golpe seco, pequeño, absurdo, pero suficiente para detener el salón entero en la percepción de María. El hombre apenas vaciló. La sostuvo por los hombros con una rapidez instintiva, evitando que cayera al suelo. Alto, impecable, vestido con un traje azul oscuro hecho a la medida, parecía una figura recortada por la misma elegancia fría que impregnaba toda la fiesta. Y entonces levantó la vista. Diego Ramírez. María se quedó inmóvil, no porque no lo hubiera imaginado alguna vez. Lo había imaginado demasiadas noches, demasiadas madrugadas, cuando el silencio se hacía pesado y la culpa le mordía por dentro. Pero ninguna fantasía se parecía a aquello. Ninguna le había preparado para verlo tan cerca, tan real, tan distinto y, al mismo tiempo, tan dolorosamente familiar. Diego también se había quedado quieto. Primero miró a la niña, luego a María, y el color se le fue del rostro. El tiempo pareció cerrarse sobre ellos. La música siguió sonando. Los vasos siguieron chocando. Alguien reía al fondo, ajeno a la pequeña fisura que acababa de abrirse en medio de la celebración. Pero en ese rincón del salón, entre el aroma del champán y las flores frescas, el aire se había vuelto pesado. Liliana, todavía sujeta por las manos de Diego, alzó la cabeza con curiosidad. «Gracias, señor», dijo con educación infantil, seria como un pequeño adulto. «Yo quería llegar al chocolate». La voz de Diego salió más baja de lo que él hubiera querido. «Ten cuidado, pequeña». Sus ojos seguían clavados en ella, en la curva de la mandíbula, en el tono oscuro del cabello, en la forma de la boca cuando se entreabría con esa inocencia confiada. Algo en su expresión se tensó, como si estuviera viendo un espejo roto y de pronto reconociera en los fragmentos una parte de sí mismo. María avanzó el último tramo y se colocó junto a su hija, instintivamente protectora. «Liliana, basta, te dije que no corrieras», pero la niña apenas la oyó. Sus ojos se iban de Diego a su madre y luego de regreso a él, como si notara la intensidad sin entenderla. Diego soltó los hombros de la pequeña con cuidado, casi con reverencia,
y María vio cómo su mirada regresaba a ella. No había alegría en ese rostro, tampoco alivio. Lo que había era otra cosa, más peligrosa. Una mezcla brutal de sorpresa, enojo contenido y un dolor que seguía vivo aunque hubiera pasado demasiado tiempo. María, dijo él, y solo su nombre ya sonaba como una herida. Ella sostuvo la mirada con la firmeza que pudo reunir. Diego, 7 años. 7 años para ensayar ese instante en la cabeza, y aún así el cuerpo se le quedó frío. Había imaginado reproches, gritos, lágrimas, hasta indiferencia. No esto. No el golpe silencioso de ver cómo él calculaba, sin darse cuenta todavía, lo imposible. Diego bajó la vista otra vez hacia Liliana, los ojos oscuros de la niña, el pequeño hoyuelo en la mejilla izquierda, esa misma inclinación de las cejas cuando algo le despertaba curiosidad. Todo estaba ahí, demasiado claro, demasiado cruel. ¿Quién es ella?, preguntó él al fin, aunque su voz tenía la clase de tono que usan los hombres cuando ya sospechan la respuesta. María sintió que el pecho se le apretaba. Liliana respondió con cautela. Mi hija. Diego parpadeó una sola vez. Luego la miró de nuevo a ella, como si quisiera romper con la vista la lógica de ese momento. ¿Cuántos años tiene? Liliana respondió antes que María. 6, dijo orgullosa. Casi 7. Cumplo en diciembre. María notó cómo el rostro de Diego cambiaba apenas 1 milímetro. Pero ese mínimo movimiento fue suficiente. Hizo el cálculo en silencio. Diciembre. 9 meses después de la última vez que se habían visto. De la última noche. De la conversación que ella nunca logró borrar de su memoria. Diego no dijo nada. Solo respiró hondo, despacio, como si necesitara sostenerse para no desmoronarse ahí mismo. ¿Tú conoces a este señor?, preguntó Liliana, ladeando la cabeza con una curiosidad limpia sin defensa alguna. María tragó saliva. Sí, mi amor, nos conocíamos de antes. La niña aceptó la respuesta con la facilidad con que los niños aceptan casi todo lo que no terminan de comprender. En cambio, Diego no apartaba la vista de ella ni un segundo, como si su silencio ya fuera una acusación. Entonces, entre el murmullo de los invitados y el brillo blanco del salón, apareció Raquel. Llevaba el vestido de novia, radiante, aunque al verlos juntos su sonrisa se volvió vacilante, como si en un solo vistazo hubiera comprendido que algo se había roto antes de tiempo. Vaya, murmuró acercándose, ya se encontraron. Diego giró la cabeza hacia ella, todavía con el cuerpo entero endurecido. ¿Esto lo sabías? Raquel levantó las manos en un gesto diplomático, pero no negó nada. Sabía que ambos vendrían, y también sabía que algún día tendría que pasar. María cerró los dedos con fuerza alrededor del bolso. No quería estar allí. No quería que ese momento se extendiera ni un segundo más. Sin embargo, sentía que el aire ya no le pertenecía. Liliana seguía mirando a Diego con la naturalidad desarmante quien no entiende de abismos. Mamá, ¿puedo tomar chocolate? María iba a responder, pero Diego se adelantó. Yo te lo consigo, dijo, y el tono cambió por completo. No era el empresario impecable ni el hombre que aparecía en revistas financieras. No era el apellido que llenaba titulares. Por un segundo su voz sonó suave, casi extraña en él. Liliana lo observó con atención, evaluándolo con ese juicio silencioso que los niños aplican a los adultos. ¿De verdad?, preguntó ella. ¿De verdad? La niña pareció satisfecha. Asintió con una solemnidad divertida y luego miró a su madre, pidiendo permiso con los ojos. María notó un tirón extraño en el pecho al verlos así, tan cerca, como si el cuerpo de ambos ya supiera algo que todavía nadie se atrevía a nombrar. Ve con la asistente de la tía Raquel, dijo María al fin. Yo te encuentro en un momento. Liliana dudó apenas un segundo. Luego se dejó llevar por una empleada de la boda con pasos pequeños y decididos. Cuando la niña se alejó, el silencio entre los adultos se hizo más afilado. Tenemos que hablar, dijo Diego. Aquí no, entonces afuera. Su voz no admitía discusión, ya no era una pregunta. María supo, con una claridad súbita y amarga, que aquel encuentro no iba a poder enterrarse con buenas maneras ni con una excusa educada.
Diego había visto demasiado, y aunque todavía no entendía nada, el parecido de Liliana ya había abierto una puerta que llevaba años cerrada. Raquel se acercó un poco más, quisiera amortiguar el golpe. La terraza del jardín, sugirió, allí podrán hablar sin que nadie los interrumpa. María quiso negarse, quiso decir que no era el momento, que no allí, que no con la boda a punto de empezar. Pero ya conocía esa clase de mentira. Ya había vivido 7 años huyendo de lo que la perseguía. Y aún así, al mirar a Diego, supo que no había escapatoria posible. Él no apartó los ojos de ella. Tenía el rostro duro, pero los ojos le traicionaban algo más profundo. Una grieta antigua, una herida que María recordaba incluso después de tanto tiempo. Diego siempre había sabido parecer de hielo cuando el mundo lo exigía. Pero ella había visto al hombre que se quedaba en silencio después de una mala noticia, al que no dormía, al que sonreía solo cuando estaba con ella y creía estar a salvo. Y ahora ese mismo hombre la estaba mirando como si acabara de encontrar un fantasma. 5 minutos, dijo ella vencida. Diego no respondió. Ya estaba girándose hacia la terraza. Raquel se quedó junto a María un instante. «¿Sabías que esto podía pasar?», susurró. «No así. Nunca pasa así. Por eso duele». María no contestó. Miró hacia donde Liliana había desaparecido con la asistente y sintió el peso brutal de lo que acababa de ocurrir. No era solo que Diego estuviera ahí. No era solo que la hubiera visto. Era el modo en que había mirado a su hija. Ese segundo de quietud absoluta, como si algo en su interior hubiera reconocido la verdad antes de que su mente pudiera defenderse. Y entonces vino el pensamiento que la dejó inmóvil. Diego todavía no sabía nada. No sabía que tenía una hija. No sabía por qué ella había desaparecido de su vida sin despedirse. No sabía que la verdad que lo estaba esperando tenía el tamaño de una niña de 6 años. María apretó los labios y siguió a Diego hacia la terraza, sintiendo detrás de sí el ruido elegante de la boda, cada nota musical como una bofetada lejana. El pasado acababa de alcanzarlos, y cuando él se diera la vuelta, cuando le exigiera una respuesta, ya no habría forma de volver a mentir. María no solo había perdido a Diego, también había sido obligada a desaparecer con una hija en el vientre y una amenaza encima. La terraza estaba casi vacía. Abajo, en el jardín del hotel, seguían encendiéndose luces entre los arbustos y el murmullo de la boda llegaba amortiguado, como si perteneciera a otro mundo. Allí arriba el aire era más fresco, pero no más amable. Diego se había quedado junto al barandal, inmóvil, con los hombros tensos y la mandíbula apretada hasta el dolor. No se había dado la vuelta desde que llegaron. María cerró la puerta de cristal detrás de ella y sintió que ese pequeño sonido pesaba más que una sentencia. Durante unos segundos nadie habló. Diego tenía la mirada fija en la ciudad, pero no estaba viendo Singapur. Estaba viendo otra cosa, algo roto, algo que acababa de encajar de la peor manera. «Dime la verdad», soltó al fin, con una voz baja, áspera. «Dime qué está pasando». María tragó saliva. Sabía que, en medio de una boda llena de luces y música, Diego vio a su ex y a la niña de 6 años que, por su rostro, parecía llevar su misma sangre. El salón del hotel parecía suspendido fuera del tiempo. Las arañas de cristal derramaban una luz cálida sobre las mesas vestidas de blanco, las copas tintineaban con una elegancia casi irreal y desde algún rincón, un cuarteto de cuerdas dejaba caer una melodía suave que flotaba entre las risas de los invitados. María López cruzó la entrada despacio, como si cada paso le exigiera más de lo que estaba dispuesta a admitir. Llevaba un vestido verde profundo que le marcaba la silueta con sobriedad, el cabello recogido con cuidado y una expresión serena que no alcanzaba a esconder la tensión en la mirada. A su lado, Liliana caminaba con ese entusiasmo inquieto que solo tienen los niños cuando todo les parece maravilloso y nuevo. «Mamá, mira esas flores», susurró la pequeña, apretándole la mano con emoción. María bajó un poco la cabeza y le acomodó un mechón detrás de la oreja.
Sí, mi amor, son preciosas. Pero no estaba mirando las flores, estaba mirando el salón entero, como si algo invisible la empujara a reconocer un peligro antes de verlo. Había viajado desde Kuala Lumpur solo por la boda de Raquel, su amiga de la universidad, y aún así, desde que había puesto un pie en el hotel, sentía esa punzada extraña en el pecho, una incomodidad antigua, como si el pasado, en lugar de quedarse atrás, hubiera decidido seguirla hasta allí. Liliana soltó su mano de golpe. ¡Chocolate! La niña había descubierto la fuente junto a la mesa de postres y ahora sus ojos brillaban como si acabara de encontrar un tesoro. Liliana, espera, dijo María, pero ya era tarde. La pequeña avanzó con esa decisión temeraria de los niños, esquivando piernas, faldas y camareros, atraída solo por el reflejo oscuro del chocolate cayendo en cascada. María fue tras ella, intentando abrirse paso entre los invitados, pidiendo disculpas con una sonrisa tensa, hasta que el corazón le dio un vuelco. Liliana chocó con alguien. No fue un simple tropiezo, fue un golpe seco, pequeño, absurdo, pero suficiente para detener el salón entero en la percepción de María. El hombre apenas vaciló. La sostuvo por los hombros con una rapidez instintiva, evitando que cayera al suelo. Alto, impecable, vestido con un traje azul oscuro hecho a la medida, parecía una figura recortada por la misma elegancia fría que impregnaba toda la fiesta. Y entonces levantó la vista. Diego Ramírez. María se quedó inmóvil, no porque no lo hubiera imaginado alguna vez. Lo había imaginado demasiadas noches, demasiadas madrugadas, cuando el silencio se hacía pesado y la culpa le mordía por dentro. Pero ninguna fantasía se parecía a aquello. Ninguna le había preparado para verlo tan cerca, tan real, tan distinto y, al mismo tiempo, tan dolorosamente familiar. Diego también se había quedado quieto. Primero miró a la niña, luego a María, y el color se le fue del rostro. El tiempo pareció cerrarse sobre ellos. La música siguió sonando. Los vasos siguieron chocando. Alguien reía al fondo, ajeno a la pequeña fisura que acababa de abrirse en medio de la celebración. Pero en ese rincón del salón, entre el aroma del champán y las flores frescas, el aire se había vuelto pesado. Liliana, todavía sujeta por las manos de Diego, alzó la cabeza con curiosidad. «Gracias, señor», dijo con educación infantil, seria como un pequeño adulto. «Yo quería llegar al chocolate». La voz de Diego salió más baja de lo que él hubiera querido. «Ten cuidado, pequeña». Sus ojos seguían clavados en ella, en la curva de la mandíbula, en el tono oscuro del cabello, en la forma de la boca cuando se entreabría con esa inocencia confiada. Algo en su expresión se tensó, como si estuviera viendo un espejo roto y de pronto reconociera en los fragmentos una parte de sí mismo. María avanzó el último tramo y se colocó junto a su hija, instintivamente protectora. «Liliana, basta, te dije que no corrieras», pero la niña apenas la oyó. Sus ojos se iban de Diego a su madre y luego de regreso a él, como si notara la intensidad sin entenderla. Diego soltó los hombros de la pequeña con cuidado, casi con reverencia, y María vio cómo su mirada regresaba a ella. No había alegría en ese rostro, tampoco alivio. Lo que había era otra cosa, más peligrosa. Una mezcla brutal de sorpresa, enojo contenido y un dolor que seguía vivo aunque hubiera pasado demasiado tiempo. «María», dijo él, y solo su nombre ya sonaba como una herida. Ella sostuvo la mirada con la firmeza que pudo reunir. Diego, 7 años. 7 años para ensayar ese instante en la cabeza, y aún así el cuerpo se le quedó frío. Había imaginado reproches, gritos, lágrimas, hasta indiferencia. No esto. No el golpe silencioso de ver cómo él calculaba, sin darse cuenta todavía, lo imposible. Diego bajó la vista otra vez hacia Liliana, los ojos oscuros de la niña, el pequeño hoyuelo en la mejilla izquierda, esa misma inclinación de las cejas cuando algo le despertaba curiosidad. Todo estaba ahí, demasiado claro, demasiado cruel. «¿Quién es ella?», preguntó él al fin, aunque su voz tenía la clase de tono que usan los hombres cuando ya sospechan la respuesta. María sintió que el pecho se le apretaba.
Liliana respondió con cautela. Mi hija. Diego parpadeó una sola vez. Luego la miró de nuevo a ella, como si quisiera romper con la vista la lógica de ese momento. ¿Cuántos años tiene? Liliana respondió antes que María. 6, dijo orgullosa. Casi 7. Cumplo en diciembre. María notó cómo el rostro de Diego cambiaba apenas 1 milímetro. Pero ese mínimo movimiento fue suficiente. Hizo el cálculo en silencio. Diciembre. 9 meses después de la última vez que se habían visto. De la última noche. De la conversación que ella nunca logró borrar de su memoria. Diego no dijo nada. Solo respiró hondo, despacio, como si necesitara sostenerse para no desmoronarse ahí mismo. ¿Tú conoces a este señor?, preguntó Liliana, ladeando la cabeza con una curiosidad limpia sin defensa alguna. María tragó saliva. Sí, mi amor, nos conocíamos de antes. La niña aceptó la respuesta con la facilidad con que los niños aceptan casi todo lo que no terminan de comprender. En cambio, Diego no apartaba la vista de ella ni un segundo, como si su silencio ya fuera una acusación. Entonces, entre el murmullo de los invitados y el brillo blanco del salón, apareció Raquel. Llevaba el vestido de novia, radiante, aunque al verlos juntos su sonrisa se volvió vacilante, como si en un solo vistazo hubiera comprendido que algo se había roto antes de tiempo. Vaya, murmuró acercándose, ya se encontraron. Diego giró la cabeza hacia ella, todavía con el cuerpo entero endurecido. ¿Esto lo sabías? Raquel levantó las manos en un gesto diplomático, pero no negó nada. Sabía que ambos vendrían, y también sabía que algún día tendría que pasar. María cerró los dedos con fuerza alrededor del bolso. No quería estar allí. No quería que ese momento se extendiera ni un segundo más. Sin embargo, sentía que el aire ya no le pertenecía. Liliana seguía mirando a Diego con la naturalidad desarmante quien no entiende de abismos. Mamá, ¿puedo tomar chocolate? María iba a responder, pero Diego se adelantó. Yo te lo consigo, dijo, y el tono cambió por completo. No era el empresario impecable ni el hombre que aparecía en revistas financieras. No era el apellido que llenaba titulares. Por un segundo su voz sonó suave, casi extraña en él. Liliana lo observó con atención, evaluándolo con ese juicio silencioso que los niños aplican a los adultos. ¿De verdad?, preguntó ella. ¿De verdad? La niña pareció satisfecha. Asintió con una solemnidad divertida y luego miró a su madre, pidiendo permiso con los ojos. María notó un tirón extraño en el pecho al verlos así, tan cerca, como si el cuerpo de ambos ya supiera algo que todavía nadie se atrevía a nombrar. Ve con la asistente de la tía Raquel, dijo María al fin. Yo te encuentro en un momento. Liliana dudó apenas un segundo. Luego se dejó llevar por una empleada de la boda con pasos pequeños y decididos. Cuando la niña se alejó, el silencio entre los adultos se hizo más afilado. Tenemos que hablar, dijo Diego. Aquí no, entonces afuera. Su voz no admitía discusión, ya no era una pregunta. María supo, con una claridad súbita y amarga, que aquel encuentro no iba a poder enterrarse con buenas maneras ni con una excusa educada. Diego había visto demasiado, y aunque todavía no entendía nada, el parecido de Liliana ya había abierto una puerta que llevaba años cerrada. Raquel se acercó un poco más, quisiera amortiguar el golpe. La terraza del jardín, sugirió, allí podrán hablar sin que nadie los interrumpa. María quiso negarse, quiso decir que no era el momento, que no allí, que no con la boda a punto de empezar. Pero ya conocía esa clase de mentira. Ya había vivido 7 años huyendo de lo que la perseguía. Y aún así, al mirar a Diego, supo que no había escapatoria posible. Él no apartó los ojos de ella. Tenía el rostro duro, pero los ojos le traicionaban algo más profundo. Una grieta antigua, una herida que María recordaba incluso después de tanto tiempo. Diego siempre había sabido parecer de hielo cuando el mundo lo exigía. Pero ella había visto al hombre que se quedaba en silencio después de una mala noticia, al que no dormía, al que sonreía solo cuando estaba con ella y creía estar a salvo.
Y ahora ese mismo hombre la estaba mirando como si acabara de encontrar un fantasma. 5 minutos, dijo ella vencida. Diego no respondió. Ya estaba girándose hacia la terraza. Raquel se quedó junto a María un instante. «¿Sabías que esto podía pasar?», susurró. «No así. Nunca pasa así. Por eso duele». María no contestó. Miró hacia donde Liliana había desaparecido con la asistente y sintió el peso brutal de lo que acababa de ocurrir. No era solo que Diego estuviera ahí. No era solo que la hubiera visto. Era el modo en que había mirado a su hija. Ese segundo de quietud absoluta, como si algo en su interior hubiera reconocido la verdad antes de que su mente pudiera defenderse. Y entonces vino el pensamiento que la dejó inmóvil. Diego todavía no sabía nada. No sabía que tenía una hija. No sabía por qué ella había desaparecido de su vida sin despedirse. No sabía que la verdad que lo estaba esperando tenía el tamaño de una niña de 6 años. María apretó los labios y siguió a Diego hacia la terraza, sintiendo detrás de sí el ruido elegante de la boda, cada nota musical como una bofetada lejana. El pasado acababa de alcanzarlos, y cuando él se diera la vuelta, cuando le exigiera una respuesta, ya no habría forma de volver a mentir. María no solo había perdido a Diego, también había sido obligada a desaparecer con una hija en el vientre y una amenaza encima. La terraza estaba casi vacía. Abajo, en el jardín del hotel, seguían encendiéndose luces entre los arbustos y el murmullo de la boda llegaba amortiguado, como si perteneciera a otro mundo. Allí arriba el aire era más fresco, pero no más amable. Diego se había quedado junto al barandal, inmóvil, con los hombros tensos y la mandíbula apretada hasta el dolor. No se había dado la vuelta desde que llegaron. María cerró la puerta de cristal detrás de ella y sintió que ese pequeño sonido pesaba más que una sentencia. Durante unos segundos nadie habló. Diego tenía la mirada fija en la ciudad, pero no estaba viendo Singapur. Estaba viendo otra cosa, algo roto, algo que acababa de encajar de la peor manera. «Dime la verdad», soltó al fin, con una voz baja, áspera. «Dime qué está pasando». María tragó saliva. Sabía que esa pregunta llegaría. La había imaginado tantas veces que casi podía repetir la respuesta de memoria. Pero la memoria no servía de mucho cuando el hombre al que habías amado te miraba como si ya no supiera quién eras. «Diego». Él giró apenas la cabeza, suficiente para hacerle entender que no quería evasivas. «No me digas mi nombre así. No ahora. Quiero saber por qué tu hija me miró como si me conociera de toda la vida. Quiero saber por qué tiene mis ojos y quiero saber por qué desapareciste». Las palabras quedaron suspendidas entre los dos. María apoyó una mano en el barandal para no temblar. «No desaparecí porque quisiera», dijo despacio. «Me hicieron irme». Diego soltó una risa sin humor, seca, incrédula. «Eso no responde nada, lo sé, pero es la verdad». Él se volvió por completo hacia ella. En su rostro había rabia, sí, pero debajo de esa rabia había otra cosa más peligrosa: miedo. Un miedo que él intentaba esconder porque nunca había sabido cómo verse vulnerable sin sentirse derrotado. «María, te juro que en este momento no tengo paciencia para medias verdades. Llevaba 7 años creyendo que me habías dejado. 7 años. Y ahora apareces con una niña de 6 años que se parece a mí hasta en la forma de mirar. ¿Cómo esperas que reaccione?» Ella cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, ya no había forma de protegerse. «No espero nada, solo que me escuches». Eso lo hizo callar. María respiró hondo. El aire le raspó la garganta. Le dolía empezar, porque empezar significaba volver ahí. Volver al restaurante, al sobre cerrado, a la cara de la madre de Diego mirándola como si fuera algo que se quita de en medio. «Tu madre me citó a comer la semana en que tú te fuiste a Tokio», empezó. «Yo pensé que era raro, porque durante 2 años apenas me había dirigido la palabra. Pero fui. Pensé que, tal vez, por fin quería hablar conmigo como una persona y no como un error». Diego frunció el ceño. La expresión de su rostro cambió apenas, pero el nombre de su madre ya le había endurecido la mirada. María siguió, con la voz cada vez más baja.
Me llevó a un restaurante francés en el centro, uno elegante, privado. Todo parecía educado al principio. Me preguntó por mi trabajo, por mi familia, por mis planes. Incluso sonrió y luego pidió el postre. Se le quebró un poco la voz en la última palabra. Cuando el mesero se fue, sacó un sobre. Diego no dijo nada, solo escuchaba. Dentro había un cheque y un billete de avión de regreso a mi ciudad. Me dijo que era una forma de empezar de nuevo, que yo no encajaba con ustedes, que era mejor que me fuera antes de hacer más daño. La cara de Diego empezó a cerrarse poco a poco, como si cada frase le cortara algo por dentro. ¿Y tú le creíste? María soltó una exhalación breve, casi triste. No al principio, le dije que te amaba. Le dije que no iba a vender mi vida por dinero. Entonces cambió de tono. Sus dedos se apretaron alrededor del borde de la mesa pequeña que había junto a la pared, aunque no se había dado cuenta de que estaba tan cerca. Sacó otros documentos, testimonios falsos, una evaluación psicológica inventada, papeles que decían que yo era inestable, que había estado con otros hombres, que buscaba aprovecharme de ti. Hasta había informes médicos falsificados, todo preparado para destruirme si decidía quedarme. Diego dio un paso hacia ella. «Eso es ilegal». «Sí», respondió ella, con una sonrisa apagada, «pero cuando tienes abogados, contactos y suficiente dinero para comprar silencio, la ilegalidad se vuelve una amenaza muy elegante». Él bajó la vista un segundo, como si necesitara contener algo que ya se le estaba rompiendo en el pecho. «Sigue». María lo miró. Ahora que había empezado, ya no podía detenerse. Me dijo que si te contaba algo, si intentaba llamarte, si intentaba verte otra vez, haría que me quitaran todo, que te convencería de que yo era una oportunista, que tu familia me destruiría legalmente y que, al final, yo ni siquiera podría luchar por un hijo que todavía no sabía que existía. Ese último detalle hizo que Diego se quedara muy quieto. ¿Todavía no sabías que estabas embarazada? No, lo dijo casi en un susurro. Me enteré 2 semanas después de irme. El silencio que siguió fue tan pesado que pareció absorber los sonidos del hotel, la música, la ciudad, todo. Diego se pasó una mano por el cabello y luego por la nuca, un gesto antiguo que María conocía muy bien. Lo hacía cuando estaba perdiendo el control y no quería mostrarlo. «No», murmuró él. «No, María, yo jamás te habría hecho eso». La forma en que lo dijo le atravesó el pecho. No sonaba como una defensa vacía, sonaba a dolor real, a traición también, pero no por parte de ella, por parte de la historia en la que lo habían encerrado. María alzó la mirada. «Lo sé». «No, no lo sabes», replicó él, más brusco ahora, «porque yo pensé que tú me habías borrado de tu vida. Pensé que habías decidido irte sin decir nada. Regresé de Tokio y ya no estabas. Tu departamento estaba vacío, tu teléfono desconectado. Tus amigas decían que te habías ido del país por trabajo». Él tragó saliva. La dureza de su voz se resquebrajó en la última frase. «Te busqué». María sintió que el corazón se le encogía. «Lo sé». «No, no lo sabes», repitió él, esta vez con una desesperación que no intentó ocultar. «Te busqué en todos lados. Llamé. Fui a tu oficina. Pregunté por ti. Seguí pistas que no llevaban a ninguna parte. Y cada vez que no encontraba nada, me convencía de que habías querido hacerlo así». María bajó la vista. Él siguió, más bajo, más roto. «Tuve que enterarme por mi madre de que estabas bien, que habías decidido rehacer tu vida. ¿Sabes lo que se siente que te digan eso de la mujer que amas? Saber que probablemente pasé años odiando una versión falsa de ti». La frase quedó flotando como una sentencia. María levantó la cabeza despacio. «Sí», respondió, apenas, porque ella también había vivido con una versión falsa de él. Una versión alimentada por el miedo y por mensajes que no había enviado. Una versión que la había obligado a creer que Diego la había abandonado antes incluso de saber del bebé. «Tu madre me enseñó mensajes», continuó, «supuestos mensajes tuyos. Decían que estabas cansado de mí, que yo no estaba a tu nivel, que cuando volvieras todo terminaría. Me hizo creer que ya lo sabías todo, que ya habías elegido irte.
Diego abrió los ojos con una incredulidad tan brutal que por un momento pareció perder el equilibrio. ¿Mensajes? Sí, falsos. Él soltó una exhalación incrédula rota. Dios. Y no se quedó ahí, dijo María, obligándose a continuar. Después del embarazo intenté buscarte, mandé correos, llamé a tu oficina, dejé mensajes. Todo fue bloqueado. Luego llegó una carta legal. Decía que si seguía intentando contactarte, Industrias Ramírez tomaría acciones. Decía que tú ya sabías lo del bebé y que no querías nada. Que si yo insistía, pelearías por la custodia y que tus abogados se encargarían de que yo perdiera. Diego negó lentamente con la cabeza, como si su mente se negara a aceptar cada una de esas piezas. Yo nunca recibí nada. Lo sé ahora. No, María. Su voz se quebró de verdad esta vez. No recibí ni un correo tuyo, nada. Pero tampoco supe que habías intentado buscarme. Mi madre se aseguró de que todo pasara por ella. Me dijo que eras tú quien no quería verme. La rabia apareció al fin, limpia, afilada, dirigida ahora hacia el lugar correcto. Me mintió. María asintió en silencio. Nos mintió a los dos. Diego soltó una risa breve, amarga, sin alegría alguna. Mi madre me hizo creer que me habías dejado por dinero o por orgullo, que habías preferido desaparecer antes que enfrentarte a la verdad, y yo. Se interrumpió, apretando los labios. Yo le creí. No lo dijo para justificarse, lo dijo como quien admite una herida vergonzosa. María sintió que los ojos se le humedecían, pero no permitió que las lágrimas cayeran todavía. Yo también le creí, susurró. Durante años pensé que tú no habías querido saber nada. Pensé que me habías elegido a ella, a la empresa, a tu apellido. Pensé que yo solo había sido una distracción bonita en tu vida. Diego la miró como si esa confesión le doliera físicamente. María, no, déjame terminar. La voz le salió más firme de lo que esperaba. Estaba sola, embarazada, asustada, en una ciudad que no era la mía, sin trabajo, sin saber cómo iba a pagar el alquiler del mes siguiente. Y con una mujer poderosa diciéndome que si me quedaba me iba a destruir. ¿Qué habrías hecho tú? Diego se quedó callado, no porque no tuviera respuesta, sino porque entendía demasiado bien la respuesta. Habría intentado pelear, dijo al fin. María soltó una sonrisa triste. Yo no tenía tu apellido ni tu dinero. Yo tenía miedo. Eso lo hizo cerrar los ojos por un segundo. La ciudad seguía brillando detrás de él, indiferente. El mundo entero parecía seguir su curso mientras ellos dos se quedaban atrapados en una conversación que había tardado 7 años en llegar. Diego apoyó las manos en el barandal y agachó la cabeza. Pensé que me odiabas. María sintió un nudo tan grande en la garganta que casi no pudo hablar. Yo pensé lo mismo de ti. Él levantó la vista de golpe. Entonces estábamos sufriendo por la misma mentira. Sí. Y esa sola palabra sonó más trágica que cualquier grito. Diego respiró hondo, tratando de ordenar el caos que tenía dentro, pero no podía. Había demasiadas capas cayéndose al mismo tiempo. Su madre, María, el embarazo, la hija que acababa de conocer. 7 años. 7 años de una vida escrita por otra persona. ¿Cuándo nació?, preguntó de pronto. María parpadeó, sorprendida por el cambio de tono. En noviembre. Un mes antes de lo que yo creía que iba a pasar. Diego bajó la mirada otra vez, y esta vez el silencio se volvió insoportable. Y nunca intentaste decirme. Lo intenté. Hasta que comprendí que cada puerta estaba cerrada. ¿Qué te hizo exactamente mi madre?, preguntó él después de unos segundos, con una calma que daba más miedo que la rabia. María se tomó un momento. Había partes de esa historia que todavía le hacían daño al recordar. Me ofreció dinero para irme, luego me amenazó. Me dijo que si no desaparecía, destruiría mi reputación, mi trabajo y cualquier posibilidad de criar a mi hija en paz. Tenía papeles, abogados, pruebas falsas, todo listo. Incluso conocía gente del hospital donde iba a atenderme. No sé hasta dónde habría llegado. Diego levantó la cabeza de golpe. ¿Hasta el hospital? Sí, él pasó una mano por el rostro, como si necesitara arrancarse la piel para dejar de sentir. No sabía nada de esto.
Lo sé, pero la frase ya no servía para aliviar nada, porque el problema no era solo lo que la madre de Diego había hecho, era también todo lo que él había perdido mientras creía estar viviendo la verdad. María miró hacia la puerta de cristal, donde Liliana seguramente seguía jugando sin entender que a pocos metros su mundo acababa de cambiar. «Por eso no te lo dije antes», murmuró. «No porque quisiera castigarte, sino porque no sabía cómo sobrevivir a otra despedida. Ya había pasado por una. No iba a exponerla a otra más». Diego levantó la vista y la observó con una mezcla de dolor y admiración silenciosa. Entonces se le humedecieron los ojos, algo que ella no había visto en años. «¿Y la niña?», preguntó con la voz muy baja. «¿Sabe algo?». «Solo que su padre no está en su vida. Nunca le dije más que eso». Él cerró los ojos con fuerza. Ese golpe pareció ser el que más le costaba sostener. «¿Me odia?». «No», respondió María de inmediato. «Pregunta por ti». Siempre preguntó. En el colegio cuando veía a otros padres, en las noches, en los dibujos. Ha pasado años imaginándote sin conocerte. Diego abrió los ojos otra vez, y la vulnerabilidad que apareció en ellos fue tan cruda que María tuvo que apartar la mirada por un segundo. «No fui capaz de llegar a ella», murmuró él. «Ni siquiera sabía que existía. No fue tu culpa». La frase salió casi en automático, pero no sonó vacía. Sonó cansada, verdadera. Diego soltó una exhalación larga. Luego se enderezó, aunque seguía pareciendo demasiado quieto, demasiado contenido, como si cualquier movimiento brusco fuera a quebrarlo del todo. «Tengo que verlo por mí mismo», dijo. «¿Ver qué?». Él la miró directamente. «Todo, las fechas, los mensajes, los documentos, lo que te mostró, lo que te hicieron. Necesito entender cómo pude pasar 7 años odiando una historia que nunca fue real». María sintió un escalofrío, no porque dudara de él, sino porque sabía lo que venía después de esa clase de comprensión. La furia, la vergüenza, el choque contra la figura de su madre. «No sé si esto va a cambiar algo hoy», dijo ella con sinceridad, «pero sí sé que la verdad ya no se puede volver a esconder». Diego permaneció en silencio. Miró hacia el jardín, hacia la luz cálida debajo de la terraza, como si todo lo que había construido hasta ese momento hubiera perdido forma. «Mi madre hizo esto», dijo por fin, casi para sí mismo. «Mi propia madre». María no contestó, no hacía falta. La devastación en su rostro era suficiente. «Y yo me lo creí», añadió él, con una amargura lenta. «La dejé decidir por mí, la dejé hablar por mí, la dejé decir quién eras tú». Su voz se quebró al final, pero no lloró, no todavía. María quiso acercarse, darle algo, cualquier cosa, pero no se movió. Había aprendido que algunas heridas no se tocaban en el momento equivocado. A veces solo había que quedarse cerca y esperar. Diego se pasó otra mano por el cabello y miró de nuevo hacia la puerta. «Voy a necesitar hablar con ella». María respiró despacio. «Lo sé, y tú vas a tener que contarme todo otra vez». Desde el principio ella asintió, no por obediencia, por cansancio, por verdad, por el hecho brutal de que ya no podía seguir cargando sola con aquello. Entonces, del otro lado del cristal, se escuchó una voz pequeña llamando a su madre. La voz de Liliana, cansada, impaciente, completamente ajena al terremoto que acababa de empezar. María cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, Diego seguía allí, inmóvil, con la cara tensa y los ojos clavados en algún punto entre el pasado y el futuro. Ya no estaba mirando a la mujer que lo había abandonado. Estaba intentando entender a la mujer que había sobrevivido a una mentira demasiado grande. Y por primera vez en 7 años, ninguno de los dos supo que dolía más. Haber perdido el amor o haber descubierto que todo ese tiempo habían estado peleando contra el enemigo equivocado. Diego bajó la voz hasta convertirla casi en un susurro. «Quiero saber todo. Cada detalle, cada nombre, cada cosa que hizo mi madre». María lo miró, exhausta, con el corazón roto y la certeza de que después de esa noche nada volvería a ser igual, y entendió que el peor golpe aún no había terminado. En pocos días, el millonario que un día la dejó temblando pasó a aprender trenzas,
comprar panecillos y cargar sobre sus hombros a una niña que no sabía todavía que era su hija. La primera mañana después de aquella noche en la terraza no llegó con alivio, sino con una clase extraña de silencio. María despertó antes de que amaneciera del todo, con la sensación de que algo frágil estaba suspendido en el aire, como si una sola palabra mal dicha pudiera romperlo otra vez. Liliana dormía de lado, abrazada a una almohada, con el cabello desordenado sobre la mejilla. En la penumbra parecía todavía más pequeña. María se incorporó despacio y miró el teléfono. No había mensajes nuevos. Aún así, le costó respirar con normalidad. La puerta de la suite tocó suave una sola vez. María se quedó quieta. Volvió a sonar, igual de leve. Cuando abrió, encontró a Diego con un carrito de desayuno y una expresión que no le había visto nunca. No era el empresario seguro de sí mismo que dominaba salas de juntas, ni el hombre que horas antes había exigido respuestas con la mandíbula tensa. Ahora parecía alguien que había pasado la noche sin dormir, ensayando una forma correcta de volver a entrar en la vida de otras dos personas. Llevaba la camisa sin la arrogancia habitual de los trajes impecables. Se había aflojado un botón del cuello. En las manos sostenía un pequeño paquete de panecillos recién hechos y una bolsa térmica. No sabía qué le gustaba, dijo en voz baja o como si temiera despertar al mundo entero. Así que pedí un poco de todo. María lo miró sin apartarse de la puerta. ¿A esta hora? No he dormido mucho. La sinceridad de la respuesta la descolocó más que cualquier defensa elegante. Diego se inclinó apenas para mirar al interior. ¿Está despierta? Antes de que María pudiera responder, Liliana apareció detrás de ella, frotándose los ojos y con el cabello revuelto. Al ver el carrito, la niña soltó una exclamación de sorpresa. ¿Eso es desayuno para reyes? Diego sonrió por primera vez de verdad. Una sonrisa pequeña, todavía insegura pero real. O para alguien que pasó una noche muy rara. Liliana asomó más la cabeza y lo estudió con su seriedad de siempre. ¿Trajiste chocolate? Traje chocolate, frutas, jugo, panecillos, cereal, hotcakes y unas cosas con miel que no sé si te van a gustar. Liliana abrió mucho los ojos. ¿También hotcakes de chocolate? También. La niña giró hacia María como pidiendo permiso sin pedirlo. María asintió apenas. Seguía sin saber cómo moverse dentro de ese nuevo equilibrio. Pero Liliana ya había decidido por todos. Entonces puede entrar. Diego cruzó la puerta como quien entra en una casa donde no quiere hacer ruido. Dejó el carrito junto a la mesa y se arrodilló para quedar a la altura de la niña. ¿Dormiste bien? Sí, pero mamá no, contestó Liliana con brutal honestidad, señalando a María como si acabara de hacer un descubrimiento importante. Tiene cara de haber peleado con una nube. María soltó una risa corta, incrédula. Gracias, mi amor. Diego bajó la mirada, tratando de ocultar una sonrisa. Creo que tu mamá ha tenido una noche difícil. ¿Por tu culpa? La pregunta cayó en medio del cuarto con una inocencia demoledora. María sintió la tensión subir de inmediato, pero Diego no se echó atrás. Tampoco fingió. Sí, respondió él, sin adornos. Por mi culpa y por cosas que todavía estoy intentando entender, pero no quiero seguir haciéndola sentir así. Liliana lo observó en silencio, como si estuviera decidiendo si esa respuesta merecía confianza. Luego se sentó en la cama con las piernas cruzadas. Entonces puedes quedarte a desayunar, pero no te robes la miel. María tuvo que apartar la vista por un instante. Había algo casi insoportable en ver cómo una niña tan pequeña obligaba a un hombre como Diego a bajar el ritmo, a hablar despacio, a ser sencillo. Desayunaron los tres en la terraza de la suite. La ciudad todavía estaba medio dormida. Abajo, Singapur empezaba a encenderse en capas de vidrio, agua y luces lejanas. En la mesa se mezclaban platos elegantes con servilletas torcidas por manos pequeñas. Liliana se llevó primero el chocolate, luego una fruta, luego parte del pan. Todo lo examinaba como si el desayuno fuera una expedición científica. ¿Siempre comes así?, le preguntó a Diego. No,
Normalmente alguien me dice qué reuniones tengo y yo desayuno muy rápido. Qué aburrido, decidió ella. Diego soltó una risa baja. María lo observó por encima de la taza de café. No era solo la forma en que la escuchaba, era la paciencia. El modo en que respondía como si cada pregunta fuera importante, como si no quisiera perder ni una sola de las palabras que salían de esa boca diminuta. ¿Y tú?, preguntó él. ¿Qué te gusta hacer cuando no estás en bodas elegantes y desayunos con demasiada comida? Liliana pensó con toda seriedad. Pintar, hacer preguntas, ver peces y jugar con burbujitas. ¿Burbujitas? Mi pez dorado, aclaró ella, como si el nombre debiera explicar por sí solo todo lo demás. Es muy valiente. Diego miró a María, divertido y al mismo tiempo profundamente conmovido. Eso sí me lo estoy perdiendo todo. María no respondió. Tenía miedo de que cualquier frase amable se le rompiera entre los dedos. Después del desayuno, Diego se ofreció a acompañarlas a comprar ropa para Liliana. La pequeña había venido con lo justo para la boda, y Raquel ya había resuelto cosas básicas, pero para salir a pasar el día necesitaban otra muda más cómoda. María dudó al principio. Aceptar ayuda seguía sintiéndose peligroso, como abrir una puerta que luego no pudiera cerrar. Pero Liliana ya estaba de pie, con los ojos brillantes de emoción. ¿Vamos a comprar cosas? Como una misión secreta. Algo así, dijo Diego. Terminó siendo una excursión que no se parecía a nada que María hubiera imaginado. Diego no impuso gustos ni opiniones, preguntó. Dejó que Liliana eligiera. Se inclinó a revisar telas como si eso fuera ahora parte de su trabajo. En una tienda de niños, la pequeña rechazó 2 vestidos seguidos. No tienen bolsillos, declaró ofendida. Diego levantó una ceja. Eso parece un criterio bastante serio. Lo es. La ropa sin bolsillos no sirve. María se quedó mirándolos desde unos pasos atrás, con la bolsa del teléfono en la mano. Diego tomó una chaqueta ligera y la sostuvo frente a la niña. ¿Esta? Liliana la tocó pensativa. Sí, pero también quiero la roja. Y la azul, y una con capucha que parezca de exploradora. Anotado, dijo él, como si estuviera firmando un contrato. María casi sonrió, casi. Lo que la desarmó de verdad fue ver cómo él se agachaba para atarle los cordones, cómo apartaba con cuidado un mechón del rostro de la niña, cómo no se cansaba de escucharla. No había prisa en él. No había gesto de superioridad, solo atención. En algún momento, Liliana le tomó la mano sin pensarlo y siguió caminando así, como si llevara toda la vida haciéndolo. María vio la escena y sintió una punzada extraña, una mezcla de alivio, recelo y una tristeza antigua que no terminaba de irse. Más tarde, de camino al zoológico, Liliana ya iba sentada en el asiento trasero hablando sin parar. Contaba cosas del colegio, de una amiga llamada Jasmine, de una canción que aprendía en piano, de una maestra muy estricta que olía a menta. Diego la escuchaba desde adelante girándose de vez en cuando, tratando de no perder el hilo. ¿Y tú sabes tanto inglés como mamá?, preguntó Liliana. Sé algo más, pero no sé si mejor. Entonces te puedo enseñar palabras nuevas. Me parece un buen trato. María miró por la ventana para que no notaran cuánto la estaba afectando todo eso. La ciudad pasaba como un fondo limpio y luminoso. Había algo extraño en ver a Diego tan distinto, tan disponible, como si alguien hubiese quitado una capa dura y debajo hubiera estado esto todo el tiempo. En el zoológico, la emoción de Liliana estalló en cuanto vio los primeros recintos. Señaló jirafas, monos, aves de colores y quiso leer cada cartel aunque aún se equivocara con algunas palabras. Diego se adelantaba con ella pero sin invadir. Se quedaba a su lado para que eligiera a dónde ir. En la zona de los elefantes, Liliana le preguntó por qué tenían orejas tan grandes. Para escuchar mejor, dijo él. Entonces yo quiero orejas así cuando sea grande. Te quedarían perfectas. Liliana soltó una risita. En el recinto de los pandas, la niña se quedó inmóvil por completo con las manos apretadas contra la baranda. Son de verdad, murmuró, como si todavía no pudiera creerlo. Claro que sí, dijo Diego. Yo pensaba que eran más de dibujos.
María sacó el teléfono para tomarle una foto a Liliana frente al cristal, pero en cuanto enfocó, notó algo que la hizo detenerse un segundo. Diego, que estaba detrás de la niña, la observaba con una expresión tan abierta, tan vulnerable, que casi parecía que le dolía respirar. No miraba a los pandas, miraba a su hija, Liliana. Sin darse cuenta, se giró y levantó los brazos. «¿Me subes? Quiero verlos más alto». Diego dudó un instante, como si no quisiera hacer nada mal. Así, la alzó con facilidad, la acomodó sobre sus hombros y sujetó sus piernas con cuidado. Liliana soltó un grito feliz. Desde arriba tenía una vista perfecta y se reía sin parar. María los miró a ambos y se le apretó el pecho. Una mujer mayor que estaba cerca sonrió al verlos. «¿Les tomo una foto?», preguntó en inglés. Liliana respondió antes que nadie: «Sí, mamá también». María intentó protestar, pero ya era tarde. La mujer los acomodó como pudo. Diego se colocó a un lado de María con naturalidad, aunque por un segundo miró hacia ella como pidiendo permiso para acercarse. María no dijo nada. No se movió. Entonces él apoyó una mano en su espalda con una suavidad que la dejó inmóvil. El clic de la cámara sonó varias veces. Cuando la mujer les mostró la pantalla, María se quedó callada. Allí estaban los tres, Liliana arriba, radiante, Diego a su lado, serio pero transformado por completo, y ella en medio, con una expresión que hacía años no reconocía en su propio rostro. Parecían una familia. La idea la golpeó tan fuerte que tuvo que apartar la vista. Siguieron caminando por el parque. Liliana iba delante, señalando animales, contando cuántos veía, inventando nombres para algunos. Diego empezaba a aprenderle el ritmo. Ya no la seguía como un invitado torpe, la acompañaba. Le compraba agua sin que ella lo pidiera, le limpiaba las manos cuando se le pegaba el helado, le explicaba cosas con paciencia. Incluso se dejó corregir cuando llamó mono a un babuino y Liliana le hizo una corrección solemne. «No, ese se llama babuino. Es importante decirlo bien». «Tienes toda la razón», admitió él. María notaba detalles que antes habría pasado por alto, la forma en que él inclinaba el cuerpo para escucharla mejor, el modo en que se aseguraba de que ella no se alejara demasiado entre la gente, cómo se giraba de inmediato si Liliana lo llamaba. No era grandilocuente, no era un gesto heroico, era algo más difícil, constancia. Al mediodía se sentaron en una cafetería dentro del zoológico. Liliana, rendida por la emoción, apoyó la cabeza contra el brazo de Diego y empezó a comer su helado lentamente. «Este fue el mejor día», dijo con la voz ya blandita por el cansancio. «Mejor que un cumpleaños». Diego la miró con una ternura tan evidente que a María se le secó la garganta. «Entonces tendremos que hacer más días así». Liliana parpadeó. «¿De verdad? ¿De verdad?». María lo observó por encima de la mesa. Había una sinceridad casi peligrosa en esa promesa. «No puedes prometerle todo», murmuró ella en voz baja. Él la miró de frente. «No le estoy prometiendo todo, solo que voy a estar». Ese «voy a estar» le pesó a María mucho más que cualquier declaración bonita. Más tarde, ya de regreso en el hotel, Liliana se quedó dormida en cuanto tocó la cama. María la arropó despacio, con una delicadeza casi sagrada. Diego se quedó en la puerta del dormitorio mirándolas sin acercarse de más. Parecía luchar con la idea de tocar ese momento. «No quiero arruinar esto», dijo él al fin. María se giró hacia él. «Eso depende de lo que hagas mañana. Y pasado, y la semana que viene». Diego asintió, aceptando el peso de esa respuesta sin discutirla. «Entonces mañana, pasado y la semana que viene voy a seguir apareciendo». Ella sostuvo su mirada. Había algo nuevo ahí. No era solo culpa. Tampoco era solo deseo de reparar. Era miedo, sí, pero también una decisión, y eso la desarmaba más que la ira. A los pocos días empezaron a repetir las cosas pequeñas. Diego llamaba por la mañana. Preguntaba si Liliana había dormido bien, si había comido, si llevaba suéter. A veces aparecía con frutas, otras con libros, otras con una tontería que la niña convertía en tesoro. Aprendió a hacer una trenza viendo tutoriales y Liliana se burló de sus primeros intentos hasta que logró algo medianamente decente.
Parece cola de dragón cansado, dijo ella, muerta de risa. Eso no ayuda a mi autoestima, contestó él, resignado. María empezó a notar que reírse junto a ellos ya no le resultaba imposible. Seguía desconfiando, seguía midiendo cada paso, pero los hechos tenían una insistencia difícil de ignorar. Una tarde, Liliana llamó papá a Diego sin darse cuenta. No fue dramático. Ni siquiera se dio cuenta ella de inmediato. Estaban en la cocina de la suite, armando bocadillos después de una visita breve. La niña levantó la vista y dijo, «¿Papá? ¿Me pasas el jugo?» Se hizo un silencio mínimo. Liliana siguió abriendo una servilleta, ajena a todo. Diego se quedó inmóvil con el vaso en la mano. María bajó la mirada para esconder el temblor que le recorrió el pecho. Liliana alzó la cabeza por fin. «¿Qué?» Diego respiró hondo, muy despacio. «Nada, toma». Se lo dio con una suavidad enorme. María no supo si mirar a él o a su hija. Sintió que ese accidente había movido algo profundo, algo que ya no podía volver atrás. Esa noche, cuando Diego se fue, Liliana se quedó dormida abrazada a un peluche que él le había comprado. María se sentó en el borde de la cama y lo vio alejarse por el pasillo antes de cerrar la puerta. No se giró enseguida. Cuando lo hizo, su hija dormía con la boca entreabierta y una paz que hacía semanas no veía. María se llevó una mano al rostro. Había miedo, sí, todavía mucho, pero también había una certeza incómoda creciendo despacio dentro de ella. Diego no estaba actuando para limpiar su culpa, estaba aprendiendo a quedarse. Y justo cuando ella empezaba a aceptar que quizá eso podía ser real, que quizá el pasado no iba a repetirse igual, él todavía tenía algo guardado, algo que no había dicho del todo, algo que podía cambiar otra vez el rumbo de todo lo que estaban construyendo. Diego no pidió perdón una vez, lo demostró tantas veces que poco a poco, María empezó a creerle con el cuerpo antes que con la cabeza. Al principio, ella no lo admitió ni siquiera para sí misma. Seguía despertando con esa prudencia rara que dejan las heridas viejas, como si en cualquier momento alguien fuera a volver a romper lo que apenas estaba aprendiendo a sostener. Pero Diego no apareció con discursos, apareció con constancia. Llamaba a la misma hora casi todos los días, siempre después de la primera reunión de la mañana, cuando ya sabía que no iba a interrumpir el desayuno de Liliana. Preguntaba por la niña, por el sueño de María, por si hacía falta comprar algo. A veces la conversación duraba solo 2 minutos. Otras veces se alargaba sin que ninguno se diera cuenta, hasta que María escuchaba la risa de Liliana al fondo y entendía que Diego estaba hablando con ella al mismo tiempo, haciéndole preguntas tontas sobre sus dibujos o sobre el color de su mochila. No era perfecto. A veces se notaba que seguía aprendiendo. A veces preguntaba demasiado. A veces no medía la intensidad de su afecto y se quedaba mirándolas como si quisiera guardar cada gesto en la memoria. Pero volvía, siempre volvía. Una semana después de la boda, Diego apareció en el hotel con una caja de libros infantiles, 2 pijamas nuevas y una bolsa con frutas que Liliana había elegido en una videollamada. María lo dejó pasar sin decir demasiado, aunque por dentro seguía esperando el tropiezo. No el de él, sino el suyo, porque confiar otra vez le parecía menos una decisión y más un salto en la oscuridad. Liliana fue la primera en derribar la distancia. «Llegaste tarde», le dijo, con los brazos cruzados. Diego miró el reloj con una seriedad que casi parecía cómica. «Exactamente 7 minutos tarde. Eso es mucho. Tienes razón. Mañana llegaré 7 minutos antes». La niña lo observó como si estuviera evaluando un contrato. «Está bien, pero entonces te perdono». María tuvo que esconder la sonrisa detrás de una taza de café. Esa tarde no fueron a ningún lado. Se quedaron en la suite, ordenando las cosas de Liliana, armando un pequeño rincón de juegos junto a la ventana. Diego se agachó para ayudarla a clasificar sus crayones por colores. María los veía desde la mesa, fingiendo revisar el teléfono mientras en realidad intentaba acostumbrarse a esa imagen. Diego en el suelo, serio y paciente,
siguiendo la instrucción exacta de una niña de 6 años sobre cómo acomodar las figuras de animales. Había algo desarmante en verlo así. No el hombre impecable de los periódicos, sino alguien capaz de quedarse media hora buscando una pieza perdida debajo del sofá porque Liliana se había empeñado en que el elefante debía dormir al lado de la jirafa. Cuando se marchó, no se fue con prisa. Se despidió de la niña con un beso en la frente y le prometió que volvería el viernes. Luego miró a María un segundo más de la cuenta. «No necesito que confíes en mí hoy», le dijo en voz baja, casi al salir. «Solo necesito que no cierres la puerta». María no respó, pero no la cerró. Los días fueron acomodándose con una nueva forma de rutina. Diego organizó su vida alrededor de Singapur y dejó claro que no pensaba hacerlo a medias. Alquiló un departamento cerca de la escuela que Liliana empezaría a conocer en cuanto terminara el periodo de adaptación. Redistribuyó reuniones, cambió vuelos, aprendió a vivir con una agenda menos arrogante y más humana. María vio, sin que él la obligara a reconocerlo, que estaba desarmando la versión de sí mismo que había vivido durante años para construir otra distinta. Un martes la acompañó a la escuela por primera vez. Liliana llevaba un uniforme nuevo, demasiado limpio todavía, y una mochila casi tan grande como ella. María le había trenzado el cabello con paciencia mientras la niña hablaba de la maestra, de la sala de manualidades, de una compañera que tenía un gato con ojos verdes. Diego esperaba en la puerta con una quietud incómoda, como si hubiera entrado en un lugar sagrado sin saber si sus pasos eran bienvenidos. «No pongas esa cara», le dijo Liliana, tirándole de la mano. «Aquí nadie muerde». «Espero que no», respondió él. «Solo la directora si llegas tarde». María soltó una risa breve y Diego la miró como si ese sonido fuera suficiente recompensa para toda la semana. En la entrada, la maestra se acercó a saludar. Diego escuchó con atención, preguntó por el horario, por el comedor, por las actividades. No interrumpió, no intentó impresionar, solo tomó nota mental de todo. Cuando Liliana corrió hacia el aula sin mirar atrás, María sintió el impulso automático de seguirla, como tantas veces. Pero esta vez no fue sola. Diego se quedó a su lado, compartiendo ese pequeño vacío que dejan los hijos cuando se sueltan de la mano por primera vez. «¿Siempre te pone así la escuela?», preguntó él. «Más a mí que a ella». «Se nota». María lo miró de reojo. «¿En qué?». «En que estás fingiendo que no estás nerviosa». Ella exhaló por la nariz, resignada. «Todavía no sé si me gusta que me conozcas tanto». «A veces yo tampoco sé si me conviene», dijo él con una media sonrisa. No era una frase grandiosa, pero se quedó con ella todo el día. La terapia también empezó a formar parte de sus semanas, no por obligación, sino porque los dos entendieron pronto que no bastaba con querer hacer las cosas bien. Había años de silencio, miedo y heridas mal cerradas. Había una niña en medio de todo eso que necesitaba estabilidad, no impulsos. La primera sesión fue incómoda. María llegó tensa, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Diego estaba serio, más callado de lo habitual. La terapeuta no tuvo paciencia para sus formas de esconderse. «No me interesa quién tiene más culpa», dijo ella, amable pero firme. «Me interesa qué están dispuestos a construir ahora». Ese ahora pesó en la sala como una piedra. María habló primero. Dijo lo que casi nunca decía en voz alta, que durante años había vivido con una alerta constante, que todavía se despertaba pensando que algo iba a salir mal, que amar a Diego de nuevo le daba miedo porque una vez lo había amado hasta romperse. Diego escuchó sin interrumpir. Cuando le tocó hablar a él, no intentó defenderse. Dijo que había pasado demasiado tiempo creyendo que el amor podía darse por hecho, que había dejado que el privilegio y la confianza ciega lo hicieran lento frente al dolor ajeno. «No quiero pedirle que olvide», dijo al final. «Solo quiero aprender a estar de un modo que no lastime». María lo miró durante un segundo largo. Por primera vez no vio al hombre que había perdido,
sino al que estaba intentando ser. Salieron de la consulta con el cansancio de quien ha removido demasiado, pero también con una especie de aire nuevo entre ellos. No era paz, aún no. Era algo más humilde y más útil, honestidad. Semanas después vino el cumpleaños de Liliana. María había querido hacerlo pequeño solo con lo necesario. Pastel, globos, un almuerzo tranquilo y una videollamada con la abuela de Calelampr. Pero Diego llegó antes de tiempo, como ya empezaba a ser costumbre, y apareció con un regalo que no había comprado en una tienda elegante, sino en una librería infantil. Un atlas de animales del mundo con dibujos preciosos y un pequeño telescopio de juguete porque la niña había dicho una vez que quería ver estrellas de cerca. Liliana abrió los ojos como platos. ¿Esto es mío? Si quieres, sí. Entonces es el mejor regalo del planeta. Diego rió y María sintió ese sonido en el pecho como una vibración antigua. La fiesta transcurrió entre risas, velas y un caos feliz. Raquel apareció con una torta que parecía demasiado bonita para tocarla, y terminó ensuciándose los dedos de crema porque Liliana insistió en que la primera cucharada debía ser para la persona más divertida. Raquel se ofendió por puro teatro. Diego, por su parte, se encargó de inflar algunos globos y de cortar la fruta que nadie había pedido, pero que luego todos agradecieron. María lo observaba moverse por la casa como si ya perteneciera a ese espacio desde siempre y al mismo tiempo estuviera descubriéndolo por primera vez. En un momento Liliana se subió a una silla para agradecer los regalos. Tenía el cabello un poco despeinado y la cara roja de emoción. Hoy fue bonito, declaró con solemnidad. ¿Solo bonito?, preguntó Raquel. Muy bonito. Y quiero decir algo. Todos callaron. Liliana miró a los adultos con esa seriedad limpia que a veces tienen los niños, sin saber que pueden decir verdades demasiado grandes sin proponérselo. Me gusta cuando estamos juntos. Mamá sonríe más. Y el señor Diego trae cosas ricas. Y ya no siento que falta alguien. María sintió que algo se le hundía en el centro del pecho. Diego bajó la vista, visiblemente conmovido. Liliana, ajena al impacto de su frase, siguió comiendo pastel. Después de apagar las velas, Diego se quedó ayudando a recoger. Lavó platos, ordenó envoltorios, colocó los regalos en una esquina de la sala. María no recordaba la última vez que alguien de su mundo había hecho algo así sin que se lo pidieran. No por apariencia, no para quedar bien, solo porque sí. Cuando todo se calmó, Liliana terminó dormida en el sofá, abrazada al atlas nuevo. Diego la cubrió con una manta y se quedó mirándola un rato más de lo necesario. A veces pienso en lo que me perdí, dijo él al fin. María apoyó la espalda en la pared, a unos pasos. Yo también. Él asintió, sin apartar la vista de la niña. No puedo recuperar 7 años. No, pero puedo no perderme los siguientes. María tardó un momento en responder. Eso sí depende de ti. Diego giró hacia ella. Lo sé. Hubo silencio. No uno incómodo, sino uno lleno de cosas que todavía no se atrevían a nombrar. Más tarde, cuando Liliana ya dormía de verdad, María y Diego salieron al balcón de la casa. El aire era tibio y la ciudad se extendía abajo como una constelación encendida. Él apoyó las manos en la baranda y respiró hondo. He estado pensando en mudarme del todo, dijo. María lo miró, alerta. Ya estás cerca, más cerca todavía. Quiero un lugar que no me haga sentir de paso. Quiero estar a 10 minutos de la escuela, de su rutina, de ustedes. Ustedes siguió flotando entre los dos. ¿Y tu empresa? Mi empresa puede aprender sin que yo esté en otro continente cada 2 semanas. Ella sabía que no mentía. Diego había cambiado incluso en esa parte. Ya no hablaba de sacrificios heroicos, sino de ajustes concretos, de acciones, de presencia. «Estás muy seguro de esto», murmuró ella. «No estoy decidido. Es distinto». María bajó la mirada a sus manos. Durante mucho tiempo se había sentido sola en todo, en la maternidad, en el miedo, en el trabajo, en la necesidad de seguir adelante sin romperse en público. Ahora había alguien intentando entrar en ese espacio sin pedirle que lo hiciera fácil.
Aún así, la confianza no volvía de golpe. Había mañanas en que a María le costaba creer que nada se fuera a desmoronar otra vez. Había momentos en que cualquier retraso de Diego activaba antiguas alarmas, y él lo entendía. Nunca la castigaba por dudar. Nunca le pedía que se apresurara. Una noche, después de una sesión de terapia especialmente dura, María se quedó despierta en la cocina mientras Liliana dormía. Diego apareció con 2 tazas de té y se sentó frente a ella sin hablar primero. «Hoy te vi cansada», dijo al cabo de un rato. «Estoy cansada de todo». María sonrió apenas. «Sí, de todo». Él dejó una de las tazas frente a ella. «No tienes que cargar sola con la historia entera. Ya lo hice durante mucho tiempo, lo sé». La respuesta fue tan simple que dolió. María levantó la vista. «A veces sigo pensando que si vuelvo a dejarme llevar, algo malo va a pasar». Diego no la contradijo. No intentó convencerla de que el miedo era ridículo. Se limitó a extender la mano sobre la mesa, dejando la palma abierta sin tocarla del todo. «Entonces no te pido que saltes», dijo. «Solo quédate aquí en esta parte del camino conmigo». María miró esa mano un instante largo, luego la tomó. No fue un gesto grande. No hubo música ni promesas espectaculares. Pero la forma en que Diego cerró los dedos con cuidado, como si supiera exactamente cuánta fuerza podía soportar ese momento, la hizo cerrar los ojos un segundo. Porque eso era lo nuevo. Ya no estaba el vértigo, sino la elección. Pasaron los meses. Diego empezó a ser una figura cotidiana en la vida de Liliana, no como visita especial, sino como presencia estable. La llevaba a clases cuando María tenía reuniones, la recogía de actividades, se aprendía sus canciones favoritas y la escuchaba hablar de sus amigas con una atención que parecía infinita. María, por su parte, fue recuperando espacios propios. Volvió a trabajar con más libertad. Retomó proyectos que había dejado en pausa. Aprendió a no vivir solo pendiente de la siguiente crisis. Seguía habiendo tropiezos, claro. Días en los que la nostalgia dolía. Conversaciones donde salían viejas heridas. Momentos en que la sombra de la madre de Diego se colaba como un recuerdo incómodo y los obligaba a poner límites otra vez. Pero ahora ya no se sentían derrotados por eso. Se hablaban, se corregían, pedían perdón, rehacían. Y Liliana, en medio de todo, se volvió el centro más hermoso de esa transformación. Una tarde, mientras Diego la ayudaba con una maqueta escolar, la niña lo llamó sin pensar. «Papá, pásame la tijera». La palabra quedó quieta en el aire apenas un segundo. Liliana siguió buscando cartulina, sin notar nada, pero Diego sí se quedó inmóvil. María, desde la cocina también. No hubo dramatismo. Nadie hizo un anuncio. Nadie pidió que se repitiera. Pero Diego bajó la mano muy despacio y le entregó la tijera con una ternura que lo delataba. Más tarde, cuando la niña se durmió, María se acercó a la ventana del salón. Diego estaba a su lado, mirando la ciudad en silencio. «Lo dijo sin darse cuenta», murmuró ella. «Sí, y aún así pasó». Él la miró entonces, con un cansancio suave en los ojos, de esos que solo da la vida bien vivida y no solo sobrevivida. «Creo que eso es lo que llevamos construyendo todo este tiempo», dijo. «Que pase de verdad». María respiró hondo. Sentía todavía las cicatrices, pero ya no las llevaba como una condena. Más bien como prueba de que habían llegado hasta ahí sin rendirse. «No podemos volver a ser los de antes», dijo ella. «No», aceptó Diego. «Y los 7 años perdidos siguen ahí, sí. Pero quizá no todo lo que perdimos tiene que seguir perdido». Diego no respondió enseguida. Solo la miró como si esa frase le hubiera tocado algo muy profundo. Y en ese silencio, mientras la ciudad seguía encendida detrás del vidrio, y la casa respiraba por fin en paz, quedó flotando una sensación nueva, delicada y peligrosa a la vez, que lo que venía después podía doler menos que el pasado, o quizá doler distinto, pero por primera vez merecer la pena. Y justo cuando parecía que el pasado empezaba a dejar de pesar, Diego hizo la pregunta que obligó a María a mirar de frente lo que de verdad sentía por él. Cuando Diego se arrodilló con un anillo en la mano,
María entendió que aquello ya no era una segunda oportunidad cualquiera. Era la vida entera pidiéndoles que se eligieran otra vez. No lo hizo en un restaurante lujoso ni frente a una multitud que aplaudiera a destiempo. Lo hizo una tarde tranquila, en la sala de la casa donde ya habían aprendido a vivir sin caminar de puntillas. Liliana estaba en el piso, armando un castillo con bloques de colores, mientras en la cocina olía a vainilla, porque María había dejado un bizcocho en el horno. La lluvia golpeaba suave los ventanales y Singapur se veía borroso del otro lado, como si el mundo entero hubiera decidido bajar la voz para escuchar ese momento. Diego había pasado días raro, más callado de lo normal. No distante, no frío, solo concentrado en algo que María no terminaba de descifrar. Se había ido temprano una mañana, había vuelto con el saco doblado sobre el brazo. Había hecho varias llamadas en el balcón y después desaparecido un par de horas con la excusa de una reunión. María no sospechó nada porque, en realidad, llevaba meses acostumbrándose a la idea de que con Diego ya no siempre tenía que temer lo peor. Aún así, cuando él salió del pasillo con esa expresión seria, casi solemne, a María se le tensó el pecho. Liliana fue la primera en notarlo. «Mamá, Diego tiene cara de pasó algo». Diego soltó una risa breve, nerviosa, y se pasó la mano por la nuca. «Tu hija es demasiado observadora». «No lo suficiente», murmuró María, cruzándose de brazos aunque ya estaba sonriendo. Él se acercó despacio, como si cada paso tuviera peso propio. No llevaba traje, no llevaba corbata, solo una camisa clara arremangada y esa mirada suya que había cambiado tanto con el tiempo que a María todavía le costaba reconocerla algunas mañanas. Ya no era la mirada del hombre que exigía respuestas. Era la de alguien que había aprendido a quedarse incluso cuando no le prometían nada. Liliana alzó la vista desde el suelo. «¿Trajiste helado?» «No». «Entonces no es una emergencia», decidió ella, volviendo a sus bloques. María soltó una pequeña carcajada, pero Diego seguía mirándola a ella, no a la niña. Y entonces María entendió que algo importante estaba por pasar. El aire cambió. Era apenas una sensación, pero la reconoció de inmediato. Ese instante exacto antes de que una verdad se pronuncie y ya no haya marcha atrás. Diego metió la mano en el bolsillo y sacó una caja pequeña de terciopelo. María se quedó inmóvil. Por un segundo no escuchó ni la lluvia ni a Liliana tarareando entre dientes. Solo el latido de su propio corazón, demasiado fuerte, demasiado rápido. «Diego». Él negó con la cabeza, no como quien pide silencio, sino como quien necesita llegar hasta el final sin romperse. «Déjame hacerlo bien», dijo en voz baja. Se arrodilló. Liliana levantó la cabeza de golpe. «¡Ay!». María abrió la boca, pero no salió nada. En sus ojos se le amontonaron 7 años de miedo, meses de reparación, incontables conversaciones en la cocina, en el coche, en los pasillos de la escuela, en las noches donde ambos habían terminado agotados, y aún así se habían elegido otra vez al día siguiente. Diego respiró hondo. «Cuando te volví a encontrar, pensé que la única forma de reparar algo era no fallar más, y luego entendí que no se trataba de ser perfecto. Se trataba de estar, de presentarme, de no irme, de no esconderme cuando las cosas se volvieran difíciles». María tragó saliva. Liliana ya había dejado de jugar y los miraba con los ojos muy abiertos, fascinada, como si acabara de notar que la vida de los adultos de pronto se había vuelto un cuento importante. Diego abrió la cajita. El anillo no era ostentoso, era sencillo, elegante, con una piedra discreta que reflejaba la luz tenue de la sala. «No te estoy pidiendo que olvides nada», continuó él, «ni lo que te hicieron, ni lo que perdimos, ni el tiempo que no pudimos recuperar. Te estoy pidiendo algo más difícil, que sigamos, que elijamos esto todos los días, que si alguna vez el miedo vuelve, no nos separemos por él». La voz se le quebró un poco al final, y eso fue lo que terminó de romper a María. Porque Diego no estaba hablando como antes, con esa seguridad que había usado durante años para esconder sus vacíos. Estaba hablando con la verdad desnuda, sin adornos, sin defensa.
María, dijo entonces, ¿te casarías conmigo? La sala quedó en silencio. Liliana se llevó las manos a la boca, como si estuviera viendo algo enorme suceder frente a ella. María sintió que las lágrimas le subían de golpe, pero esta vez no ardían como antes. Eran distintas, más suaves, más limpias. Miró el anillo, luego a Diego, luego a Liliana, que ya parecía a punto de explotar de emoción. Y por un segundo vio todo el camino recorrido, la boda en la que se reencontraron, la terraza donde se contaron la verdad, los desayunos compartidos, el zoológico, las tardes de terapia, los cumpleaños, las noches en que nadie sabía bien si el futuro iba a sostenerlos o derrumbarse de nuevo. Vio también a la mujer que había sido ella, la que huyó con una hija en el vientre y demasiadas heridas en el cuerpo, y entendió que esa mujer ya no era la misma. Sí, susurró María. Diego levantó la cabeza, como si por un instante no hubiera entendido bien. Sí, repitió ella, esta vez llorando y riendo al mismo tiempo. Sí, Diego. Liliana soltó un grito tan alto que una lámpara pareció temblar. Sí. Mamá dijo que sí, se lanzó sobre ellos antes de que cualquiera pudiera reaccionar. Diego tuvo que apartar un poco la caja para no perderla de vista, y María terminó con su hija abrazada al cuello y la cara empapada en lágrimas que ya no sabía si eran de alivio o de felicidad. Diego se incorporó, todavía incrédulo, y los abrazó a ambas con una fuerza cuidadosa, como quien por fin se permite tocar algo que llevaba años imaginando. No hubo anuncio para la prensa, no hubo espectáculo, no hubo una gran fiesta esa noche, solo un abrazo largo, risas entrecortadas y Liliana repitiendo que ahora sí iban a ser una familia de verdad, como si acabara de descubrir el nombre exacto de lo que siempre había querido.